Empezamos un nuevo tema, la Guerra Civil Española, y la empezamos de fondo con una canción, Viva la Quinta Brigada, ay Carmela, una canción que tiene sus inicios en la Guerra de la Independencia y que se vuelve a utilizar ahora en la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, 1936-1939. ¿Qué vamos a estudiar de la Guerra Civil Española? Pues por un lado vamos a ver la preparación del golpe, qué causas provocaron el golpe de Estado y el inicio de la Guerra Civil, cómo se internacionalizó el conflicto y sobre todo la evolución política y militar de la guerra en ambos bandos, del bando republicano y del bando nacional. Vamos a analizar rápidamente las causas profundas, estructurales de la historia de España. ¿Qué problemas había tenido España que se intentan solucionar ahora durante la Segunda República y que provocan esa ola de oposición al sistema republicano? El problema agrario, el desigual reparto de la tierra y ese intento de reforma agraria que provoca que aquellos latifundistas y el sector financiero del país pues esté en contra de la República, el problema social y laboral, el enfrentamiento entre la clase obrera y la burguesía industrial, el problema religioso, la cuestión religiosa de la que ya hemos hablado, ese intento de la República de establecer un Estado laico, pues supone un enfrentamiento con la Iglesia Católica. Además, a la Iglesia Católica se le quita el monopolio de la enseñanza en España y también pues supone una radicalización política de amplios sectores de la sociedad española y también de la jerarquía eclesiástica a la República. El problema de la organización del Estado, la posibilidad de crear gobiernos autonómicos hace que haya una oposición muy grande de ese nacionalismo español que también existe, un nacionalismo muy reaccionario en algunos casos. Y la actitud y mentalidad del ejército, ya lo hemos visto como ya en el siglo XIX el ejército, pues esa idea mesiánica de intervencionismo en la vida política española, con una diferencia: en el siglo XIX es el ejército el que da golpes de Estado a favor del liberalismo y en contra del absolutismo, y ahora en el siglo XX lo que vemos es una intervención del ejército con el fin último de mantener a la burguesía en el poder y eliminar ese acceso al poder de decisión de las clases obreras y campesinas de nuestro país. El ejército, por lo tanto, va evolucionando hacia posiciones de carácter antidemocrático y ultranacionalistas. ¿Y cuáles son las causas próximas, las causas coyunturales? Por un lado, a nivel internacional, pues tenemos la recesión económica, de la que ya hemos hablado, la Gran Depresión de los años 30, un periodo económico que le supuso muchísimas complicaciones para poder elaborar las reformas que España necesitaba, ¿no?, a la República. Por otro lado, la radicalización política del país, la derecha y la izquierda, se crean prácticamente dos bloques antagónicos, y luego el contexto político europeo, los regímenes fascistas en Italia y Alemania, pero también los regímenes autoritarios de izquierdas como es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y luego, causas más próximas aún, pues tenemos por un lado el desarrollo de la conspiración contra la Segunda República. Ya desde 1933 hay, militares, falangistas, carlistas, monárquicos conspiran contra la República, pero es la victoria del Frente Popular lo que hace que se acelere ese golpe de Estado. La inmediata ayuda exterior hará que se inicie el conflicto bélico y se alargue en el tiempo. Alemania e Italia apoyará, obviamente, a nivel económico y a nivel militar al gobierno de Franco. La preparación del golpe. Pues para poder entender la preparación del golpe de Estado tenemos que remontarnos a la victoria del Frente Popular. Hay que recordar que en el 36 esas elecciones hacen que el bloque de izquierdas ganen con un 48% de los votos frente a la derecha, que obtiene el 46%. Es decir, que no es una victoria con un resultado muy abultado. Manuel Azaña fue nombrado jefe del Estado, presidente de la República, y Casales Quiroga, presidente del gobierno. ¿Qué es lo que hace este nuevo gobierno salido del Frente Popular? Bueno, pues el programa suponía la amnistía, es decir, sacar de las cárceles a aquellas personas que habían sido arrestadas en la Revolución de Octubre de 1934. Se restablece la autonomía de Cataluña y se reanuda, obviamente, el proceso de reformas religiosas, agrarias, etcétera, etcétera.
Pero el gobierno, además, en un contexto de muchísima violencia, una espiral de violencia cada vez mayor, no solamente de los sectores más reaccionarios a la República y a las reformas, sino también de los sindicatos y partidos obreros que exigían al gobierno la profundización de estas reformas sociales. Por lo tanto, las derechas temían la posibilidad de una revolución a la soviética en nuestro país, a una alteración del ser tradicional de España, ¿no? La conspiración tuvo escasa fuerza, evidentemente, pero ya un grupo de generales mesiánicos como Franco, Mola, Varela empiezan a plantear un alzamiento militar. Ese alzamiento militar tiene escasa organización hasta que toma el mando el general Emilio Mola, que fue el verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio del 36. ¿En qué consistía el plan de Mola? Mola proponía pues realizar un golpe de Estado, un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones militares, siendo evidentemente claves la de Madrid y Barcelona, y como reserva especial pues tenían al ejército de África, que era el mejor preparado de todos, y cuyo mando, ¿quién estaba al mando del ejército africano colonial? Pues Francisco Franco. El general Mola, el director, como se hacía denominar, pretendía establecer pues una dictadura militar, ¿vale? Lo que él denominó una dictadura republicana, para eliminar todo lo que se creía peligroso de revolución al triunfar el Frente Popular y después pues poder volver a otra vez o bien a una república o bien a la monarquía, ¿no? Evidentemente, de los partidos políticos que apoyaban o los sectores políticos que apoyaban el golpe, no todos tenían los mismos objetivos. La CEDA fundamentalmente deseaba la vuelta de la monarquía alfonsina. Fascistas, los falangistas, pretendían crear en España un régimen a la italiana. Los carlistas, la instauración, sí, los carlistas, aquí siguen los carlistas, la instauración de la monarquía tradicional. Y bueno, pues hay escasa fuerza, escaso apoyo hasta el 13 de julio. ¿Qué ocurre el 13 de julio del 36? Que es asesinado Calvo Sotelo. En esta ola de violencia de grupos de izquierda contra derecha y derecha contra izquierda, pues es asesinado Calvo Sotelo y sirve como detonante para que se sumen al golpe militares que estaban todavía indecisos, entre ellos Francisco Franco. ¿Qué día se fija para el golpe de Estado? Bueno, pues se fija el día 18 de julio, mientras que en la península es el día 18 de julio, de hecho este día fue durante el franquismo pues día festivo, ¿no? El día de lanzamiento. El día anterior, el día 17, fue la sublevación en el norte de África. ¿Qué ocurre cuando estalla el golpe de Estado? Bueno, pues que el pronunciamiento fracasa en aquellos lugares que eran decisivos. Fracasa en Madrid, fracasa en Barcelona, lo vemos aquí, ¿no? En color rojo, pues tenemos toda Castilla-La Mancha, Madrid, todo el arco mediterráneo y el norte industrial queda en manos de la República. ¿Dónde triunfa el golpe de Estado? En toda la submeseta norte, en la zona, por lo tanto, de Castilla y León, en Galicia, aquí en el sur, en la zona de Marruecos, en las Islas Canarias, evidentemente, ¿vale? Pero no llega a ser aplastado tampoco por la República, por lo tanto, se forman dos bandos. Al fracasar el golpe militar, se envalentonan ambos bandos porque creen que pueden ganar el conflicto. Y eso hace que se generalice pues una guerra civil en España, ¿vale? Bien, el general Mola, como os he dicho, era el líder, el director, como se hacía llamar él. Pero sabéis que el que fue jefe del movimiento y dictador durante 40 años fue Francisco Franco. Pues ahora veremos exactamente qué ocurre. Porque durante estos 36 meses de guerra civil, pues se atraviesan una serie de etapas. ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Pues vamos a ir viendo un poquito las etapas. Vamos a ver cómo fue la evolución militar en ambos bandos y cómo fue la evolución política en ambos bandos. Un elemento muy importante para entender también la guerra civil fue la internacionalización del conflicto. La internacionalización es el apoyo de determinados países al bando nacional, al bando sublevado, pero también al bando republicano. Franco recibe desde el primer momento ayuda de Alemania y de Italia, que recibirá luego, que lo pagará, digamos, a crédito durante la Segunda Guerra Mundial, y la República recibe el apoyo de la Unión Soviética. Aunque llega más tarde, tampoco es un apoyo muy continuado. Se dice que recibió esta ayuda con ingresos de oro a Moscú, ¿vale? El famoso oro de Moscú, y la colaboración internacional pues fue uno de los factores decisivos que contribuye a que el conflicto armado se prolongara en el tiempo. Ahora bien,
Un golpe mortal para la República fue el Comité de No Intervención. ¿Qué fue esto del Comité de No Intervención? Porque claro, aquí estamos viendo que Italia y Alemania apoyan al régimen de Franco y la URSS apoya al bando nacional, ¿vale? El Comité de No Intervención pues fueron potencias, muchas de ellas democráticas, Francia, Reino Unido, que se comprometen a no intervenir en la península ibérica. Esto para la República es un golpe mortal. Aún así, como hemos dicho, pues tanto Alemania como la Unión Soviética incumplieron su palabra, evidentemente, y nada más empezar el conflicto, pues apoyaron a ambos bandos. Aquí vemos, por ejemplo, brigadas internacionales, voluntarios antifascistas que lucharon en España en defensa de la libertad, que hoy en día muchos están vivos e incluso han recibido la nacionalidad española, con carteles de guerra de brigadas internacionales. Todos los pueblos del mundo están en las brigadas internacionales. Digamos, la ideología comunista fue ganando fuerza dentro del bando republicano, dentro de la España republicana. Y aquí vemos un poquito pues cómo fue esa ayuda. Italia, 72.000 militares, Alemania, 17.000, la URSS entre 2.000 y 6.000. Es decir, que el bando nacional recibió siempre bastante más ayuda, en aviones, en tropas, en tanques, en piezas de artillería, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos también pues alguna ayuda, por ejemplo, aviones que prestó Francia, la Francia democrática, o México, países a los que luego los republicanos pudieron salir hacia el exilio, ¿no? Y aquí vemos las brigadas internacionales, 35.000 tropas aproximadamente. Alemania, Italia y Estados Unidos ayudó también al bando de los sublevados, sobre todo con petróleo y camiones de guerra. En fin. Evidentemente no hay que olvidar que estamos en un periodo pues previo a lo que se conoció como la Guerra Fría, ¿no? A ese conflicto entre los Estados Unidos, el bloque capitalista, y la Unión Soviética, el bloque comunista. Por lo tanto, a Estados Unidos pues no le venía mal que en España, en lugar de haber un país dominado por el comunismo, pues estuviera dominado por una ideología anticomunista como fue el franquismo. Vamos a ver la evolución política y militar, ¿vale?, del bando. Hemos dicho a nivel, vamos a ver primero la evolución militar. Aquí veo punto 1, más o menos en el año 36, pues destaca el avance rebelde hacia Madrid, julio a noviembre de 1936. El avance rebelde hacia Madrid, lo vemos aquí. Cómo ha cambiado este mapa el color. Poco a poco el color azul va tomando mayor extensión respecto al color de rojo, que en este caso rosita sería el color de la República, ¿vale? Mola había conseguido que toda la submeseta norte, todo el norte, pues apoyara la rebelión militar, pero no pudo romper la línea defensiva que se estableció aquí en Guadarrama, en la Sierra de Madrid, ¿vale? Bueno, lo que los madrileños llaman la Sierra de Madrid, en la zona del río Guadarrama y la Sierra de Gredos. Franco, que estaba destinado en Canarias como capitán general, ¿vale?, en las Islas Canarias, que triunfa el golpe desde el minuto 1, gracias a la ayuda de Canarias se va a Marruecos, y gracias a la ayuda de Alemania y de Italia pues consigue sobrepasar el estrecho de Gibraltar, ¿vale?, y llega a Sevilla. Sevilla había sido ocupado por Queipo de Llano, y Franco, siguiendo la vía de la calzada de la Plata, la vía de la Plata, consigue llegar a Badajoz. En Badajoz dedica una semanita a aniquilar a los republicanos, una auténtica masacres. Enlaza con la zona sublevada del norte, une el sur y el norte, y llega a Toledo, conquista Toledo. Y además socorre al general Moscardo, que había sido atrincherado allí en el Alcázar de Toledo. E intenta la conquista de Madrid. ¿Qué ocurre en Madrid? Bueno, pues Madrid no solamente no conquista la ciudad de Madrid en este momento, sino que en ningún momento de la guerra Madrid es conquistada. En Madrid surgirán lemas que han sido pues muy conocidos a lo largo de la historia, como no pasarán, consignas como Madrid, tumba del fascismo. Durante meses resistieron, durante 8 largos meses, operaciones bélicas centradas en bombardeos, ataques, y el gobierno republicano, pues ante ese miedo a la conquista de la ciudad de Madrid, se traslada a la ciudad de Valencia, dejando la plaza, dejando Madrid en manos de una junta presidida por el general Miaja, mientras que la estrategia de defensa de la capital queda en manos del entonces comandante rojo. Pese a todos estos ataques aéreos, Madrid resistió desde noviembre hasta enero, el ataque frontal. Además hay que sumar pues la llegada de las primeras brigadas internacionales, una columna anarcosindicalista desde la ciudad de Barcelona, la columna Libertad,
que estuvo al mando de el líder sindical Buenaventura Durruti, que además murió en la ciudad de Madrid. Con todo ello, como vemos aquí en el mapa, la República pues sigue manteniendo en pie la marina y las comunicaciones, las zonas industriales, todo el norte industrial, muy importante, la parte agrícola más rica de España, Castilla-La Mancha, la zona de la costa mediterránea, Aragón, excepto la zona de Zaragoza, y muy importante, Cataluña. ¿Vale? Cataluña también, de momento, sigue en manos de la República, del gobierno de la Segunda República. ¿Y qué ocurre a nivel político? Bueno, aquí vemos algunas imágenes, ¿vale? Del coronel Vicente Rojo, el general Miaja, ese lema de no pasarán, ¿vale? Y imágenes de la ciudad de Madrid, que tuvo que sufrir todos esos bombardeos. Evolución política. ¿Qué pasa en la zona republicana y qué pasa en la zona sublevada? Bueno, pues en la zona republicana se produce una revolución social. ¿Qué es esto de una ¿En qué consiste esto de una revolución social, ¿no? Pues el pueblo como protesta ante la rebelión militar, la clase obrera, el pueblo, coge armas, se convierte en una fuerza revolucionaria, milicias populares, y se produce la sindicalización de la economía, es decir, que en la zona republicana se nacionalizan todas las empresas, se expropian las tierras, se expulsa a los empresarios y las fábricas, por ejemplo, aquí en la ciudad de Elda, quedan en manos de comités sindicales, de comités obreros. Además, el poder de la República se fragmenta, el gobierno republicano no desaparece, pero se crean comités locales constituidos por partidos y sindicatos de cada uno de los lugares, por lo tanto el poder republicano queda muy mermado para poder dirigir la guerra, ¿vale? Esta revolución social, para muchos autores, para muchos historiadores, es una de las causas de por qué la República perdió la guerra civil. Se formó un nuevo gobierno de coalición con todas las fuerzas leales a la República, dirigido por uno de los más revolucionarios dentro de los partidos que habían conformado el bienio progresista. El socialista Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, intenta controlar un poquito la revolución, pero se le va un poco de las manos, por así decirlo, ¿vale? Esta revolución social, pues como digo, fue una de las causas que impidió la victoria del bando republicano en la guerra. En la España rebelde, en la España sublevada, también se formó un nuevo poder político que se constituyó el 24 de julio, la Junta de Defensa Nacional en Burgos, y que fue presidida por el general más antiguo entre los sublevados, Miguel Cabanellas. La misión era la gobernación del territorio que había sido ocupado y no tenían ninguna jurisdicción en los asuntos militares. Ahora, jefe de la sublevación, pongo aquí, Franco. ¿Por qué? Bueno, pues el general José Sanjurjo, que en un principio se le consideró como el líder que podría ser el jefe del Estado después de ese golpe de Estado, el jefe de la sublevación, muere en un accidente de aviación en Lisboa el 20 de julio del 36. El alzamiento, por lo tanto, ya no tiene líder. Franco fue adquiriendo cada vez más adeptos justo en un momento en el que Mola estaba detenido cerca de Madrid, ¿vale? Mola detenido, Franco en ese avance con las tropas hacia Madrid va cogiendo mayor importancia entre los generales, sobre todo en el momento en el que socorrió y logró socorrer a los defensores del Alcázar de Toledo. Las columnas del ejército de África habían avanzado rápidamente y Franco se convertía así en la figura más destacada entre los sublevados y además la más conocida en el extranjero. Así que en una finca alrededor a las afueras de la ciudad de Salamanca, el día 30 de septiembre fue elegido por amplio margen como el jefe del alzamiento. El 1 de octubre de 1936 se publicó un decreto que nombraba a Franco como jefe del gobierno del Estado y, ojo, este concepto, generalísimo de los ejércitos españoles. Desaparece, por lo tanto, la Junta de Defensa Nacional, ya no era necesario, y se establece una Junta Técnica del Estado con el objetivo de gobernar la zona sublevada, ¿vale? Y el cuartel general de Franco se establece en la ciudad de Salamanca. En fin, esto en cuanto a los primeros meses de la guerra.
Y desde el minuto uno pues hay una amplia represión en ambos bandos, en ambas retaguardias, en los territorios que ellos ocupan, ¿no? El terror rojo, concepto que luego dieron los franquistas. En la zona republicana el anticlericalismo y la quema de iglesias fue continuo. La ciudad de Elda se tira abajo la iglesia de Santana. Los sacerdotes fueron perseguidos y la religión fue considerada antirrevolucionaria. Aquí vemos un texto sobre el proceso de colectivizaciones. Se colectivizó toda la tierra, las fábricas. Aquí como pone, camarada trabaja y lucha por la revolución, ¿vale? Libertad, la Federación Anarquista Ibérica, el anarquismo. Los campesinos colectivizando la tierra. Y luego también tenemos en el bando nacional el terror que se denominó el terror blanco, esa represión a sectores, pues por ejemplo, como el poeta Federico García Lorca, que se convierte en uno de de las personas que murió por sus ideas, ¿no? Además, en la zona sublevada se convirtieron muchísimos lugares, como por ejemplo plazas de toros, en campos de concentración de prisioneros, ¿no? Y aquí vemos imágenes del ascenso de Franco al poder. El nuevo Estado otorgó plenos poderes a Franco, la Iglesia y el ejército fueron sus principales apoyos. Segunda etapa de la guerra, las batallas alrededor de Madrid, ¿vale? El año 1937 comienza con la batalla del Jarama, una vez que ha fracasado el intento de entrar en Madrid. Los sublevados se marcaron, por lo tanto, como objetivo aislar la ciudad de Madrid. Para ello se dieron tanto la batalla del Jarama como la batalla de Guadalajara, en la que las tropas fascistas italianas aliadas de Franco sufrieron una espectacular derrota, ¿vale? Fue la primera victoria republicana de gran resonancia. A continuación de la batalla de Guadalajara y de la batalla del Jarama tuvo lugar la ofensiva del norte. Aquí vemos ya todo el norte de España en color azul. La ofensiva del norte, dirigida por el general Mola, iniciada en marzo, y donde aconteció la destrucción de ese cuadro famoso, la destrucción de la ciudad de Guernica por las tropas aéreas de la Legión Cóndor alemana. Hay que decir que Alemania utiliza la Guerra Civil Española como un campo de entrenamiento para lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial. Es más, algunos historiadores consideran que la Guerra Civil Española es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se perdió, por lo tanto, para la República, lo que se conocía como el cinturón de hierro, la zona industrial de mayor vitalidad. La República, para aliviar esta presión militar en el norte, desencadena una serie de ataques. Brunete, cerca de Madrid, lo vemos aquí, ¿vale? En junio del 37, y más tarde en Belchite, cerquita de Zaragoza, pero no consigue evitar que las tropas, que las tropas de Franco pues entrasen en todo el norte, ¿no? En la zona de Cantabria, de Asturias, entre septiembre y octubre de 1937, ocupando todo el norte. En el orden político, bueno, aquí vemos imágenes de Guernica, del bombardeo, y el cuadro de Picasso. Aquí lo tenemos. La evolución política. Bueno, pues en el orden político y en lo que respecta al lado rebelde, como existía un mando militar poderoso, pero ninguna cohesión política, existe un líder, el generalísimo, muy bien, pero no hay una base política detrás. En el 37 se promulga el decreto que unifica la Falange, el partido de José Antonio Primo de Rivera, que ha muerto durante la guerra fusilado en Alicante, y los requetés, los carlistas, Falange Española Tradicionalista, junto con las Jons. Será, digamos, el partido único, y al igual que en Italia estaba el fascismo o los nazis en Alemania, pues Falange Española Tradicionalista, esta T suponen los carlistas, de las juntas de ofensiva nacional sindicalistas, es decir, un partido único. Además, pues el nuevo Estado, como vemos, se inspira, digamos, en el fascismo. Y terminan con todas las reformas republicanas y con una enorme represión en la zona sublevada. ¿Qué ocurre en el lado republicano? El dirigente socialista Juan Negrín ostentaba la jefatura del gobierno ya desde mayo de 1937. ¿Por qué? ¿Por qué Largo Caballero dimite y se convierte en presidente del gobierno Juan Negrín? Bueno, pues porque dentro de la República hay muchísimos conflictos. Es decir, la República no representa, como os he dicho ya en el tema anterior, República no es sinónimo de izquierdas y la izquierda republicana no es sinónimo de homogeneidad, todo lo contrario, ¿vale?
Digamos que durante el gobierno de Largo Caballero hay un sector, republicanos de izquierdas, comunistas y parte del PSOE, que eran partidarios de poner orden en la retaguardia, de controlar esto de las colectivizaciones, reforzar los vínculos con la clase media y reconstruir un Estado fuerte que fuese capaz de controlar la guerra, ¿vale? Y además con el apoyo internacional, pues evidentemente luchar en contra de este movimiento sublevado, ¿vale? Por otro lado estaban los anarquistas y un sector de los comunistas, el POUM. El POUM era el Partido Obrero de Unificación Marxista, que era anti-estalinistas, eran trotskistas, como os he puesto aquí, ¿vale? Dentro de la Unión Soviética hubo una especie de guerra civil entre Stalin y Trotsky, ¿vale? Entonces tenemos, digamos, una enorme división dentro de la España republicana que hace que se provoque esto, el Fets de Maig, ¿vale? Los problemas estallan en la ciudad de Barcelona en mayo del 37, los hechos de mayo, cuando las fuerzas del gobierno de la Generalitat intentan desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica que habían ocupado y desde donde controlaban las comunicaciones. Este enfrentamiento se produjo también en las calles de Barcelona entre militantes de la CNT y el POUM, de los anarquistas y los trotskistas, con militantes de socialistas, de Esquerra Republicana de Cataluña, de la UGT, que respaldaban al gobierno. El conflicto se salda nada más y nada menos que con 200 muertos, la derrota de los anarquistas y una fuerte crisis de gobierno. Largo Caballero acaba dimitiendo. Hay que decir que la influencia de los comunistas por esta ayuda de la Unión Soviética va creciendo dentro del gobierno republicano, ¿vale? Y pidieron dentro de esta persecución de los trotskistas incluso disolver el POUM y Largo Caballero evidentemente se negó. Total, que Manuel Azaña encarga la formación del nuevo gobierno a Juan Negrín. El POUM es declarado ilegal y sus dirigentes perseguidos. De hecho, el líder del POUM, Andreu Nin, fue sacado de la cárcel y asesinado por agentes de la policía política soviética. Casi nada, en fin. Evidentemente, ¿qué tenemos que tener claro de la zona republicana en este segundo periodo? Pues que hay una enorme división y que Largo Caballero acaba dimitiendo y Juan Negrín es nombrado presidente del gobierno. ¿Qué ocurre en el bando rebelde? Pues había creado este partido único, ¿vale? A la italiana, por así decirlo. Aquí vemos imágenes de los gobiernos de Largo Caballero, ¿vale? El texto de unificación de FET y de las Hons, ¿vale? Que se aprueba en el Boletín Oficial del Estado en Burgos. Ahí vemos a Francisco Franco con el atuendo de la Falange. Tercera etapa de la Guerra Civil Española. En 1938 tuvo lugar un hecho militar, pues quizá de los más importantes. En abril consiguen las tropas franquistas, lo vemos aquí, dar un duro golpe a la República, ¿vale? Las tropas franquistas dirigidas por Camilo Alonso Vega llegan a Vinaroz, a la provincia de Castellón, y dan un golpe mortal a la República porque aíslan Madrid y Barcelona, quedan aisladas, ¿vale? Madrid, Valencia, toda la zona del sureste y Cataluña, ¿vale? Quedan totalmente aisladas. Para romper ese aislamiento, ese corte que se había producido, los republicanos toman la iniciativa y se produce la batalla del Ebro entre julio y agosto. Aquí lo vemos, la batalla del Ebro, una de las batallas también más conocidas de la Guerra Civil, ¿vale? Para intentar volver a conectar Cataluña con la zona central y con la zona levantina. Hay que decir que a nivel internacional en esas fechas, en abril del 38, Hitler incorpora al Tercer Reich Austria, Checoslovaquia, Polonia. Se pensaba que en cualquier momento podía estallar la Segunda Guerra Mundial, lo que favorecería a la República, ¿vale? Ahora, dura noticia para la República fueron los acuerdos de Múnich del 38 que le permiten estas acciones a Hitler. En fin, que hay una cuestión internacional muy contraria a la Segunda República. La batalla del Ebro supone la entrada en la conciencia de que la guerra se va a perder, ¿vale? Las brigadas internacionales también abandonan España y desde ese momento las cosas son coser y cantar para las tropas franquistas. El 26 de enero de 1939 toman la ciudad de Barcelona, ¿vale? Aquí vemos imágenes de la batalla del Ebro, una de las fotografías más importantes, ¿vale? La batalla del Ebro, como pongo aquí, marca el inicio del final de la Guerra Civil y la derrota casi definitiva de la República.
Desde el punto de vista político, los años 38-39 dejaron claro el fortalecimiento de una parte y la debilidad de la otra, la debilidad de la República. El 30 de enero del 38, Franco constituye su primer gobierno que sustituye a la Junta Técnica y destaca además como hombre fuerte su cuñado, Serrano Suñer. En marzo se promulgó el Fuero del Trabajo, que recoge esta ideología fascista, algo parecido a lo que habíamos visto ya durante la dictadura de Primo de Rivera, planteada por Falange, este Fuero del Trabajo, la creación de un Estado nacional sindicalista en donde las bases de la sociedad serían, por un lado, la familia y por otro lado, el sindicato corporativista, patronos, obreros y representantes del Estado, jugando el Estado pues un papel moderador, ¿vale? Mientras que en la zona republicana, en mayo del 38, Negrín presentaba lo que se conoció como los 13 puntos de Negrín, donde presenta una oferta de bases para concluir la guerra y desarrollaba las normas fundamentales para la futura convivencia. En los 13 puntos de Negrín, que sabéis por dónde se los pasó Francisco Franco. El 1 de febrero del 39 se reúnen las Cortes Republicanas por última vez en Figueras. El 28 de febrero dimite Manuel Azaña como presidente. Y en marzo se produjo un intento de golpe de Estado encabezado por el general Segismundo Casado en Madrid, que contaba además con el apoyo de Miajas y Julián Besteiro. Y sobre todo anarquistas y luego también comunistas se rebelan contra el gobierno de Negrín e inician conversaciones para la capitulación de la ciudad de Madrid, que acaba con una rendición incondicional el 28 de marzo. ¿Vale? Franco tampoco aceptó la negociación que planteaba Casado. Así que a finales de 1939 el régimen franquista es reconocido por Francia, por Gran Bretaña, y la República terminaba con una derrota pues sin paliativos. Aquí vemos los 13 puntos de Negrín por si los queréis leer. El objetivo de Negrín era resistir, ¿vale? Había una idea que era esperar un poquito a que estallara la guerra a nivel internacional, la Segunda Guerra Mundial, que podía provocar pues que las tropas democráticas de los países democráticos apoyaran a la República, algo que luego jamás ocurrió. El objetivo de Negrín era, por lo tanto, resistir. De hecho, el último gobierno de la República instalado en la ciudad de Elda, entre Elda y Petrel, pues organizó un poco la evacuación y acabaron marchando al exilio el presidente Negrín, la Pasionaria del Partido Comunista, desde un aeródromo cerca de Monóvar, y pues ganaban la guerra el bando nacional, cuyo papel que presenta la Iglesia Católica como defensa del régimen, como si fuera una cruzada, pues fue uno de los factores fundamentales que hizo que la dictadura aguantase bastante tiempo. Aquí vemos la España nacional barriendo al bolchevismo, a la izquierda. ¿Vale? Como hemos puesto aquí, pues en febrero del 39, solo Madrid y la zona centro hasta el Levante quedaban en manos republicanas. El objetivo era resistir, se produce ese golpe de Estado. Primero de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. El generalísimo Franco, 1 de abril de 1939. Con ello termina, ¿vale? La evolución política, pues ya lo hemos visto. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra civil? Las consecuencias, pues son devastadoras, evidentemente. Consecuencias sociales, pues un desastre demográfico y social, ¿no? El debate sobre la cifra final de víctimas todavía está abierto, si bien se habla de 1 millón de muertos, ¿vale? En torno a 1 millón de muertos. La sangría demográfica que sufrió España viene determinada por el número de fallecidos en el frente de guerra, directamente en la guerra. Y el debate sobre todo es en la retaguardia, mediante la represión que ejercen los dos bandos y que en los primeros años del franquismo, en la inmediata posguerra, pues también fueron bastante importantes. Heridos, prisioneros, exiliados, que se calcula en torno a 500.000 de personas que se tienen que marchar de nuestro país. Un auténtico desastre, ¿vale? El carácter además extremadamente violento de la guerra tiene una particularidad, que es la retaguardia en ambos bandos, tanto en el bando republicano como en el bando
franquista. Julio Aróstegui, en su obra Historia y Memoria de la Guerra Civil, señala que el bando republicano, esta violencia se desata sobre todo al inicio del conflicto, interpretada pues como una explosión de la ira, ¿vale? Pero que en el bando franquista, según Aróstegui, la violencia se practica de una manera mucho más sistemática y fría. Otro autor, Paul Preston, en su obra Franco, caudillo de España, habla de que Franco dirige las operaciones de su ejército con un sentido muy claro: prolongar la guerra durante un tiempo, de modo que la continuación de este conflicto permitía acabar con los enemigos de su España. En fin, la dureza de la guerra y de la represión franquista hizo difícil que luego hubiera una convivencia entre los supervivientes en ambas zonas. Se impone un silencio que tarda 40 años en romperse. Los avances sociales y jurídicos conseguidos por las mujeres durante la Segunda República fueron derogados por el nuevo Estado. Y luego, evidentemente, pues tenemos consecuencias económicas, el desastre económico, infraestructuras, obras públicas, viviendas, poblaciones enteras destruidas, la ganadería y la agricultura totalmente afectadas, pérdida de mano de obra, endeudamiento del Estado. Y además en un periodo de aislamiento internacional, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que sabéis que la Segunda Guerra Mundial va del 39 al 45, y la derrota de las potencias fascistas que habían apoyado a la España franquista, pues España queda totalmente aislada de las democracias occidentales. Y no será hasta mediados de los años 50, con el contexto, como he dicho antes, de la Guerra Fría, cuando la situación cambia. Este aislamiento internacional, pues agrava durante los primeros años del franquismo esas consecuencias económicas y sociales en la España de la posguerra de los años 40 y 50. Y luego, pues, consecuencias culturales, desolación en el panorama cultural, exilio o fallecimiento de personas destacadas de la cultura española. Federico García Lorca, que no sabemos ni siquiera dónde está hoy en día, en qué cuneta está enterrado, Miguel Hernández, Luis Cernuda, Luis Buñuel, Claudio Sánchez Albornoz, Salvador de Madariaga, etcétera, etcétera. El resultado final de aquella contienda fue la consolidación de una dictadura que los sublevados contra la República habían empezado ya a construir en el año 36. El régimen que se implanta ahora, con Franco a la cabeza, pues perdura hasta 1975 con la muerte del general. Y por la cuenta que me trae como profesor, bueno, aquí tenemos consecuencias, algunas imágenes que os he traído, desoladoras de la guerra. Aquí vemos imágenes del Stambrook, el barco que lleno de exiliados pudo marcharse. El exilio hablaremos de él cuando veamos la dictadura de Franco, ¿vale? Y como profesor, pues termino con una pequeña reflexión, que es paradójico pensar cómo ambos bandos represaliaron a los sectores que pensaban que podían adoctrinar a la población. Es decir, los franquistas pusieron su punto de mira en los profesores, en los maestros de escuelas laicas republicanas, pero también los republicanos ejercen a su vez una enorme, una feroz represión contra la Iglesia, que según ellos adoctrinaban desde el púlpito. Cuando digo los republicanos, evidentemente no el gobierno de la República, sino los sectores radicalizados que estaban fuera del control del gobierno de la República, los sindicatos anarquistas, comunistas, en fin, y demás. También hay aspectos positivos de la guerra civil. Y voy a poner uno. Elda, nuestra ciudad, que durante toda la guerra civil estuvo en el bando republicano, recogió cientos de refugiados y mantuvo en sus casas a muchísimos niños de la guerra, ¿vale? De todo ello también hablaremos un poquito mejor y más extendido cuando hablemos del franquismo también. Y con esto, bueno, pues termino el tema de la Guerra Civil Española. Espero haber hecho una visión bastante amplia y general de la guerra. Y nos vemos en el siguiente vídeo para tratar el tema del franquismo. Hasta luego.